Muy bien, jovencitos, vamos a comenzar. Vamos a acomodarnos, chicos, para poder seguir con los textos. A ver, a ver. Sí, creo que estamos... Sí, sobramos. Ya, chicos, entonces comenzamos, por favor. Vamos a... Y ahora sí, chicos, ¿ya? A ver, comenzamos. Vamos a hacer un texto dialéctico más y luego pasamos al texto en inglés, ¿ya? A ver, esto lo hacemos un poquito más rápido. ¿Listo, jovencitos? Un poco lento en la cámara, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Ya. Muy bien. Listo. A ver. Dice así, chicos. ¿Ya? El filósofo Onfray publica Cosmos, dice, ¿no? Una ontología materialista. Chicos, onto. ¿Qué es la ontología? Hemos visto epistemología, el estudio de la ciencia, ¿verdad? Y la ontología, ¿qué es? Onto. ¿Recuerdas? Del ser, por supuesto, Adriana. Muy bien, ¿sí? Por supuesto. El ser, ¿sí? El ser en general, el ser, ¿no? ¿Cuál es tu ser? ¿No? ¿Cuál es el ser? ¿Cuál es el ser del hombre, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, una ontología materialista. Su punto de partida no es la ciencia, sino la filosofía. Pero el francés defiende la idea de que la filosofía restablezca sus lazos con la tradición epicúrea del gusto por la ciencia. Mira la idea central. La idea central que las religiones monoteístas construyeron una pantalla entre el hombre y la naturaleza, rompiendo la armonía anterior. ¿Sí? Antes todo eran dioses, el sol, la tierra, ¿no? Las estrellas, todo eran dioses. Pero luego, ¿qué pasó? Religiones monoteístas, un solo Dios. Antes los hombres tenían relaciones directas con el mundo. Los libros asfixian, ¿sí? Asfixian, ¿sí? La vida y los seres vivos. Los hombres dejan de mirar el mundo y elevar la mirada para bajarla a libros mágicos, escribe. La obra es una reivindicación del paganismo para el que el cosmos es un todo y que no tiene necesidad de un Dios único, celoso y combativo, frente a un cristianismo que nos priva del cosmos real y nos instala un mundo de signos. Claro, ¿no? Ya no hay varios dioses, ya no hay más un contacto con la naturaleza, es un Dios y punto. Los paganos buscaban lecciones de sabiduría en el cielo realmente existente. El cristianismo lo vacía de sus verdades. Es un rotundo dictamen, ¿no? El cristianismo termina con todos los demás seres creyentes que eran para las personas, ¿no? De varios, solo uno. Onfray destaca que la ciencia nunca ha validado una sola de las hipótesis del cristianismo. Newton formuló las leyes de la física como las más poderosas. Copérnico y Galileo sacaron a la Tierra del centro del universo. Darwin hizo del hombre un animal más, otro producto de la evolución.
hay evidencias, hay científicos que están mostrando que lo que dicen es cierto por métodos científicos, lo están explicando, pero en cuanto a la religión, la ciencia no ha demostrado nada, ¿sí? La ciencia nunca ha validado una sola hipótesis del cristianismo. La ciencia, digna de tal nombre, socava la religión entendida como superstición, es decir, como creencia en falsos dioses. Los únicos dioses son materiales, afirma, ¿no? Esto es en cuanto al primer texto. ¿Ya, chicos? Vamos a compararlo con el segundo y a ver qué contradicción podemos encontrar. El biofísico y teólogo Alistair McGrath publicó La ciencia desde la fe. Mira, La ciencia desde la fe. Editorial Espasa, ¿no? En inglés, su título es menos obvio, te dice, ¿no? Inventando al universo. ¿Sí? Inventando al universo. Pero el mensaje es el mismo. No hay una contradicción inevitable. Mira, no hay una contradicción inevitable entre lo religioso y lo científico, que son mapas complementarios de la identidad humana. El irlandés replica al nuevo ateísmo desde la comprensión de la ciencia, que le permite manejarse con soltura en asuntos como la teoría de cuerdas, el bosón de Higgs, la evolución del Big Bang. No trata de convencer de su fe. Lo que sostiene es que la ciencia y la creencia no deben interferir entre sí. No deben interferir entre sí. Y se sitúa en una equidistancia crítica entre el fundamentalismo religioso, que niega la ciencia, y el imperialismo científico, que niega la fe. Cada uno niega lo respectivo, ¿no? Religión, ciencia, ciencia, fe. Dice más, los más polémicos del libro de Matt Grant, que considera un mito, ¿sí?, que religión y ciencia hayan estado en conflicto perpetuo, ¿no? Siempre. Si la religión y la ciencia pueden entrar en mutuo conflicto, no, sí, perdón, es una afirmación, ¿no? Sí, la religión y la ciencia pueden entrar en un mutuo conflicto. Y eso es lo que vemos siempre, ¿no? Pero no tienen por qué estar en guerra la una con la otra. Y generalmente no lo han estado, es lo que dice el autor. Pero siempre vemos eso, ¿no? Si la medicina no te cura, bueno, tener fe, ¿no? Te dice. La fe es lo único que te va a salvar. La fe, como dice el jugador, la fe es lo más bonito de la vida, creo que te dice así, ¿no? ¿No? Algo parecido a ello. Entonces no es que te dice el autor acá, ¿no? La religión y la ciencia pueden entrar en un mutuo conflicto, pero no tienen por qué estar en guerra, dice, una con otra. Esta versión de la historia es una construcción social, dice, impregnada de ideología, ¿no? Dice, impregnada de ideología. Y se están ignorando, por ejemplo, los orígenes religiosos de la revolución científica. O sea, en otras palabras están diciendo, oye, pero la ciencia de alguna manera se influenció, según el texto, ¿no?, de pensamientos religiosos. O sea, ¿cómo podemos contradecir eso, ¿no? Y acá está clarito, ¿no? Y se están ignorando, por ejemplo, los orígenes religiosos de la revolución científica, del Renacimiento. El autor explica cómo los grandes pensadores cristianos, Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, apoyaron el conocimiento de la naturaleza por las únicas vías de la razón. Y eso es cierto, ¿no? O sea, sí, Dios estuvo ahí, sí, con mucho más razón, porque estos eran, ¿verdad?, sacerdotes, ¿no? Terminando ya el medievalismo. Entonces, decían, ¿sabes qué? Para conocer a Dios, para llegar a Dios, tenemos que usar la razón. No solamente era subjetivo su pensamiento. Entonces, ¿por qué deslindar, no? ¿Por qué
esta condición social o esta construcción social de enfrentar la fe con la ciencia, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, rápidamente. La primera pregunta, chicos. A ver, dice, fundamentalmente la polémica que se desarrollan en ambos textos giran en torno a qué. A ver, ¿qué relación encuentras tú en los dos textos que acabamos de leer? Vamos, tú solito, por favor. ¿Sí? He tratado de no explicar mucho porque quiero que tú se entienda, tú mismo lo entiendas así, más completo, ¿no? Vamos. A, B, C, D, E. Vamos, muchachos. ¿Nadie? Vamos, chicos. Vamos. Arriba, bueno, vamos a comenzar con el último texto. Fe y ciencia. O religión o ciencia. Abajo te dice, oye, algunos conocimientos han salido de la religión. No se tienen por qué mechar, no se tienen por qué pelear. ¿Sí? ¿Y arriba qué te dice? Arriba qué te dice? Oye, tenemos que separar esto, ¿no? Fue una pantalla entre el hombre y la naturaleza. Ajá. La religión hizo ello, ¿no? Mira, Newton, ellos todos lo demostraron. La ciencia no ha demostrado nada de la religión, ¿sí? Vamos a ver, por ahí tengo la D y la E. Vamos con la D. La posible conjunción entre la fe cristiana y la ciencia, o sea, conjunción, la unión, ¿no? Me están hablando de unión sobre la fe cristiana, solo la fe cristiana o como religión. ¿Mm? O como religión. Claro que la fe, o sea, eh, está representando a la religión, ¿no? Pero no es muy completo. Y más que una unión, ¿no? Están buscando la relación. ¿Ah? La B, vamos a ver, la B. El carácter antagónico, ya, sí, antagónico, contradicción, me gusta la propuesta. Entre la razón y la fe, ¿no? O la fe, pero lo que pasa es que acá dice la fe cristiana, ¿sí? Pero el texto es ese antagonismo entre religión y fe. O más que antagonismo, chicos, la relación. Acá, ¿qué dice el texto B? La relación, sí, tienen que ser complementarias, ¿no? Acá no. Entonces, ¿cómo es la relación ciencia-religión? Con palabras más generales, allá. ¿Verdad? El primer texto te dice, mira, que sí, que no puede haber eso, exige una separación, y en el segundo, una vinculación. Respuesta E. ¿Sí, chicos? La respuesta sería E. Entonces, pero muy bien, porque son posibles respuestas la D y la D, ¿no? ¿Hay antagonismo? Sí hay antagonismo, pero más que la razón es ciencia, más que la fe cristiana es la religión. ¿Sí, chicos? Entonces, uno enano, ¿ya? Uno enano. La relación que existe entre ciencia y religión. Chicos, en el texto la frase una pantalla alude a que el hombre y la naturaleza existe una ¿qué? ¿Mm? Vamos con la 2. Una pantalla. Eso lo vemos en el texto A, ¿verdad?
¿Qué quiere decir una pantalla? Subo, ¿ya? Subo un ratito, ¿sí? El toque nomás, el toque, mira, mira acá. La idea central, que las religiones monoteístas contribuyeron una pantalla entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué cosa? Rompiendo la armonía anterior. O sea que ya no creían más, o no, o mejor, ya no les permitía que los demás sean dioses, solamente uno. Entonces, ¿qué podemos hablar? Entonces, mira, el término una pantalla, el hombre y la naturaleza, acá una pantalla. Entonces ahora el hombre, solamente en vez de asociarse directamente con su naturaleza, con el sol como mi Dios, como el cerro como mi Dios, solamente voy a tener a este ser divino, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir una pantalla? Me dicen una armonización mística, me dicen una mediación antropológica, antropo, hombre, podría ser. ¿Qué es axiológica? A ver, hemos visto epistemología, hemos visto onto, ser, y axiología, ¿qué es? Axio. Vamos, disciplinas filosóficas. ¿Qué estudia? Valores. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay una vocecita, ¿no? Los valores, ¿sí? Muy bien, Brigitte, la filosofía de los valores. Entonces, ¿podemos relacionarlos con los valores, el texto? ¿Lo podemos relacionar con los valores? No, ¿verdad? Porque no me habla nada de ahí. Simplemente, ¿qué hay, chicos? Hay una separación. ¿Mm? Rompieron la armonía anterior. Rompieron, se separaron, ¿sí? Descartado, por supuesto, ¿sí? Eh, como hay una separación, entonces la separación con la naturaleza, con lo propio del ser humano que antes creía, era parte de su naturaleza, era parte de su ontología. Por lo tanto, esa pantalla, ¿qué quiere decir? Que rompió esa relación directa entre hombre y naturaleza, ¿no? Cerro, el sol, y, pues me han plasmado ahí un Dios. O sea que está hablando la pantalla, ¡pum! Una ruptura ontológica, chicos. Hay una ruptura ahí. Puede ser una separación, sí, pero separación de valores, axiológica no. Es ontológica. Respuesta, corazón. ¿Sí, chicos? Un poco filosófico el texto, ¿ya? Dios contra la ciencia contra Dios. Bueno, acá no está la fuente, ¿no? Pero mira, ¿no? Entonces ya es filosófica este tipo de texto. Seguimos, ¿ya? Entonces hasta ahí hay ruptura, hay una separación ahí, ¿ya? Una separación con la naturaleza. Mira, la 3. Con respecto a los argumentos explanados en el texto B, resulta falso afirmar que... ¿Cuál es lo falso con respecto al texto B? ¿Cuál podrías marcar tú? Te piden lo incompatible. Mira la B. Los filósofos cristianos aprendieron la naturaleza por vía racional. Yo te digo que esta es la clave. ¿Tú qué me dices? ¿Esa sería la clave? La B. Vamos. ¿Podría ser la B o no? No P. ¿Por qué, Brigitte? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué no podría ser la B? Vamos, mientras me dicen ahí también cuál sería la clave, ¿no? Porque eso lo dice el texto. Sí, pues, claro, pero ¿por qué? Pues, ¿cuál es el argumento? Claro, eso lo dice el texto, pero ¿cuál es? En una línea nomás. Porque Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, demasiado.
también, ¿ya? Pero las creencias claro, pero las creencias del cristianismo no solo no son del texto racionales, no son del todo racionales. Claro, la ciencia siempre ha refutado sus creencias, por supuesto. ¿Sí? Maciel, por supuesto. En cuanto a mi alternativa posible, la B, o sea, entre comillas, claro, Tomás de Aquino, religiosos llegaron a conocer a Dios por vía de la razón. ¿Sí? Entonces la B sí sería compatible, ¿verdad? Es compatible, pero te piden la incompatibilidad. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿No? Entonces la B no es, profesor, porque estamos afirmando, estamos aseverando La algo. Por supuesto. ¿Sí? Ahí escuché una vocecita, Brigitte también me dice por ahí la A. Profesor, la revolución científica del Renacimiento tuvo orígenes racionales. Tuvo orígenes racionales. Mira lo que te dice, ¿ah? Entonces, al toque nomás. Acá, ¿no? Falso. A ver. Claro, lo incompatibilidad es lo falso, ¿no? A ver, a ver, a ver. Acá. Y esta versión de la historia es construcción social, dice, impregnada de ideología. Y se están ignorando, por ejemplo, los orígenes religiosos de la revolución científica, del Renacimiento, ¿no? Orígenes religiosos de la revolución científica del Renacimiento. Y en la A que te dice, la revolución científica del Renacimiento, ¿tuvo orígenes racionales? No, ¿verdad? Fue de carácter que religioso. Por lo tanto, amor. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es amor o no, chicos? ¿Ya? Si tienes algún problemita, alguna duda, por favor, dale, ¿ah? Me avisas, por favor, ¿ah? ¿Ya? Ahí está en el texto, ¿no? Son religiosos este origen. Racionales no lo es. Por lo tanto, sería la de amor. ¿Ya, chicos? Pregunta, por favor, ¿ah? Vamos con la 4 y la 5 de una vez, chicos. Mira, se desprende, se deduce del texto A que al sugerir que la filosofía debe restablecer los lazos con la tradición epicúrea, el autor, a ver, vamos, obvia su aceptación en las creencias de dioses, asume por completo sus teorías científicas, reivindica su concepción lógica del mundo, revalora su ética enfatizada en los placeres o rechaza su mirada del cosmos como un todo. Vamos. ¿Cuál sería para ti? Un poco complejo, ¿no? Vamos. Leo me dice la B, asume por completo sus teorías científicas, podríamos asumir la B, se desprende del texto A que, al sugerir que la filosofía debe restablecer los lazos con la tradición epicúrea, entonces podemos subir un ratito A, acá. Mira, aquí está, ¿no? Ajá. Mira, su punto de partida de Onfray no es la ciencia, sino la filosofía, pero el francés defiende la idea de que la filosofía restablezca sus lazos con la tradición epicúrea del gusto por la ciencia. Más o menos aquí está la respuesta, ¿no? Sigo. La idea central, que las religiones monoteístas construyeron una pantalla entre el hombre y la naturaleza rompiendo la armonía anterior. Entonces, ante esa información y ante la pregunta que me dicen, se puede desprender sobre esa información al sugerir que la filosofía debe restablecer los lazos con la tradición epicúrea, el autor, ¿qué pasa con el autor? ¿Mm?
La B, profesor. Ya, por ahí me dicen la B también. Asume por completo las teorías científicas. Mira, o sea que está negando la existencia de qué, de los dioses o no, ¿sí? Está negando o no, ¿Mm? Porque para los epicúreos los dioses existen, ¿no? Pero no se muestran eh, para los humanos, ¿no? Frente a los humanos no, ¿sí? Entonces es una concepción más materialista, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? La B, asume por completo sus teorías científicas o obvia su aceptación en las creencias de los dioses. La A. Ahí está, ¿sí? Entonces, a eso quiero que lleguen ustedes, ¿no? No, yo no te quiero decir, ya chicos, la A y pasamos a la 5. No, no, no. Tú solito. Entre las dos, yo no te discuto, ¿ah? La B, ahí estamos, ¿no? Pero hablar ciertamente de teorías científicas por completo, 100%, mejor es decir, obvia su aceptación de la creencia de los dioses. Está más relacionado, ¿sí? Claro, oye, si no creo en Dios, entonces, por lo tanto, soy totalmente científico. No podría afirmar, al menos que el texto me ayude. Claro, la de amor, chicos. Obvia su aceptación en la creencia de dioses. Se acabó. ¿Sí? Pero muy bien, ¿ah? Si hasta ahí estamos genial, seguimos, chicos, por favor. Dice, por último, si Alistair McGrath solo se hubiera dedicado al estudio de la teología, solo en ese campo, ¿ya? ¿Qué sería? A ver, ¿qué pasaría? A, B, C, D o E. ¿Qué pasaría, chicos? El texto B, ¿no? Él es biofísico y teólogo, ¿sí? Biofísico y teólogo. Si hubiera estudiado solamente la teología, qué hubiera pasado? Solo se hubiera dedicado al estudio de la teología. No podría publicar su libro La ciencia desde la fe, le sería difícil tener una postura crítica de su fe, no tendría argumentos contra el nuevo ateísmo, reivindicaría los orígenes religiosos de la ciencia o estaría en las antípodas, en las contradicciones de los filósofos paganos. Anti-contradicción, ¿no? Antípodas. ¿Qué pasaría, jovencitos? El texto B, ¿qué te dice? El texto B te dice, oye, hay que complementar la relación religión-ciencia, hay que complementarlo, ¿sí? ¿Y por qué lo complementa? ¿Por qué? Es teólogo, por supuesto, Dios, pero también es biofísico, o sea que también es científico, ¿sí? O sea, es religioso y también es científico, por eso quiere la complementación, por eso se cuestiona su fe. Oye, y si solamente hubiera sido teólogo, simplemente sería fe y mucha fe. Entonces, podría ser, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Todavía no hay ninguna, creo que me dijeron la A por ahí. Ah, la A, vamos a ver. ¿No podría publicar su libro La ciencia desde la fe? ¿Podría pasar esto? Chicos, necesariamente no hubiera podido publicar su libro. Mira, mira aquí, ¿ah? Pero el mensaje es el mismo, no hay una contradicción inevitable, no hay, entre lo religioso y lo científico, que son mapas complementarios de la identidad humana. Cuando dice que no hay una contradicción, ¿sí? Son complementarios, es que ha pensado tanto como religioso y como científico. Está tratando de buscar una relación. Entonces, se está cuestionando, está criticando tanto la fe, como su razón, que es la ciencia. Le sería difícil tener una postura crítica de su fe. Claro, ¿y quién puede criticar a la fe? La ciencia. Y él es
biofísico. Entonces, si no fuera biofísico, no hubiera podido criticar su fe, su religión. ¿Vieron? ¿Vieron buscar esa relación, chicos? Es interesantísimo ello. ¿Ya? Muy bien tu análisis, muy bien tus respuestas y tus propuestas también. ¿Ya, chicos? Eso es lo que yo quiero de ti. ¿Ya? Que argumentes, que me contradigas. Yo te digo, es la E. No, profesor, porque acá tú después empiezas a refutarme, ¿no? A contradecirme. Y por supuesto que yo lo digo, ¿no? Agarro cualquier alternativa, pues, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros siempre estamos demostrando con argumentos, ¿sí? Lo que se viene. ¿Ya, chicos? Lo que la pregunta requiere, siempre con argumentos, ¿no? Siempre con argumentos. Muy bien, chicos, muy bien. Se han pasado volando, señores, 3 horas. Increíble, ¿no? Ya falta 20 minutitos nomás. ¿Sí? Tenemos que seguir entonces practicando. Profesor, de frente, a ver, un texto en inglés, profesor, a ver, como la semana pasada, ¿sí? Yo lo quiero hacer, ¿ya? Entonces, ayúdame, por favor. ¿Qué dice aquí? Yo vivo en una casa Yo cerca de vivo las en la casa de las montañas. montañas. Claro, muy bien, ¿sí? Perfecto, ahí escuché un par de vocecitas. Yo vivo o vivo en una casa cerca a las montañas. ¿Tengo qué, chicos? ¿Tengo qué? Tengo dos hermanos y una hermana. Muy bien, 2 hermanos y una hermana. Y Y yo, El último último, hijo. último hijo. Y yo soy el último hijo. Genial. Mi padre, teacher, pero no es es teacher. profesor de matemáticas Profesor y de mi mamá, matemáticas. Ya, muy bien. Mi Enseña padre, matemáticas. muy bien, mi padre enseña matemáticas y mi mamá y mi madre es, Una enfermera. Enfermera. una claro, enfermera. claro, mira, en un gran hospital. Es una enfermera. Léxico, chicos, ¿ah? Perfecto. ¿Qué más dice acá? A ver, mis brothers, ¿no? Mis hermanos, dice acá. A ver. ¿Cómo son? Tu Muy smartphone. inteligentes y trabajadores. Muy inteligentes y trabajadores. ¿Sí? ¿No? Ya, pero trabajadores Trabajan duros, duro en las... claro. ¿No? Trabajan duro en la escuela, ¿no? Son muy inteligentes y trabajan duro en la escuela. Y ese trabajar duro es que se esfuerzan estudiando, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Muy inteligentes y trabajan duro en la escuela. Esos sus 2 hermanos, ¿no? Mis hermanos. Mi hermana, ¿cómo es? Es una chica nerviosa. Una chica nerviosa. Pero Pero es muy extrovertida. Alegre. muy extrovertida, ya puede ser ¿Amable? amable, claro, es muy amable, ¿sí? Mira cómo te describe a la familia, amable, muy bien, ahí Chanel, ahí la vocecita, muy amable, ¿sí? Oye, grandmother, ¿quién es? Mi abuela. Mi abuela también Vive con nosotros. Vive con vive con nosotros. nosotros, perfecto. ¿Qué pasó con ella qué? ¿Ella qué, chicos? Viene de Italia. Ella viene de Viene de Italia Italia. ¿Cuándo? hace 2 ¿Cuándo? años. Yo, Yo tenía 2 años. ya, cuando yo tenía 2 años de edad, ¿no? Cuando yo tenía 2 años. Mi abuela vino cuando yo tenía 2 años de edad. ¿Qué pasa con ella, chicos? ¿Ah? Old. ¿Qué es old? ¿Qué es old? ¿Años? Viejo, antiguo. Ya, Edad. claro, claro. Sí, o sea, es antigüedad, ¿no? Viejo, ¿no? Entonces tú puedes decir que ella está envejeciendo, ¿sí? Los años están yéndose años
muchos años, ¿no? Años avanzados. Entonces está envejeciendo aquí, ¿no? Está envejeciendo. Pero, ¿ella cómo es? ¿Cómo es Se ella? mantiene muy fuerte. Claro, ¿no? Pero ella todavía es muy fuerte, ¿no? Todavía es muy fuerte. Ajá, ella todavía es fuerte, muy bien, Chanel, ahí en el chat. ¿Qué más, chicos? ¿Ella qué? Cocina 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 la muy mejor bien. comida. bien. Claro, cocina muy bien, sí, la traducción más cercana, cocina muy bien, literal, cocina la mejor comida, ¿no? Best friend, ¿no? Mejor amigo, mejor comida, ¿no? ¿Sí? Bacán. Qué bonito. Seguimos. My family, mi familia, ¿cómo es? Es muy importante para mí. Muy importante para mí. Dice, ¿no? Nosotros hacemos muchas things together, Muchas cosas siempre. ¿Todos juntos? juntos, juntos. Juntos. Claro, siempre es always, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces acá, muchas cosas juntos. ¿Qué más? Mis hermanos y yo, ¿no? Y a mí, en este caso, a mí, ¿qué pasa? ¿Qué dice acá? Nos Like. gusta hacer largas No, caminatas Caminatas. Claro, nos ir gusta hacer. en la o Ya, nos subir montaña. gusta. montañas. Claro. Muy bien, nos gustan ir, nos gusta dar, ¿sí? Paseos, ¿no? Largos paseos, ¿sí? Caminar, ¿sí? Hacer largas caminatas, como quieran, chicos, paseos, caminatas, ¿sí? Dar grandes pasos, pasear por las montañas, ¿no? Nos gustan a mis hermanos y a mí pasear por las montañas. Dice acá, a mi hermana, ¿qué le gusta? Cocinar con mi abuela. Cocinar con mi abuela. Claro, mira, mi hermana, literal, chicos, ¿ah? Mi hermana, like, tú le das un like, tú le das un me gusta, ¿sí o no? Al chico que colgó su foto ahí, todo pirañón, ¿no? Ahí con su gorra, tu pantalón hasta abajo, ¿ah? Se nota todo ahí, le das me gusta. Entonces, a mi hermana, ¿sí? Le gusta cocinar con mi abuela. ¿Qué más, chicos? Esta palabrita lo vimos la semana pasada. En los ¿Qué fines dice de acá? semana. Muy bien, en los fines de semana, all, Nosotros jugamos. ya, pero esta palabrita, ¿qué es? All. Todos. 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 Claro, claro. Literal, ¿no? Pero muy bien. Nosotros jugamos, profesor, de frente, pero muy bien. Ajá, todos, perfecto ahí, Alexandra. Entonces, nosotros jugamos, todos nosotros eh, jugamos, dice acá, juegos de mesa, ¿no? ¿Sí? Juegos de mesa juntos. ¿Ya? Jugamos juegos de mesa together, ¿no? Juntos. Eh, acá, ¿qué dice? ¿Nosotros qué? Ja, 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 ja. ¿Reímos? Nos reímos, y mira esta palabrita, un nuevo léxico quizás, y siempre que, ¿Nos va bien? Siempre la pasamos bien. claro, ¿no? Siempre la pasamos genial, la pasamos bien, nosotros nos reímos, dice acá literal muy bien, Chanek, y siempre lo pasamos genial, o siempre es un buen momento, ¿no? Buen momento. Lo pasamos genial, lo pasamos bien. ¿Qué dice acá? Al final, Yo amo mucho a mi familia. Yo amo a mi familia mucho. claro, yo amo mucho a mi familia o a mi familia lo amo demasiado, quiero mucho, ¿no? Se acabó. Literal, chicos. ¿Ya? Así como dije la semana pasada, poco a poco vamos a leerlo en inglés, que es lo más importante por el momento, ¿no? ¿Cuál es la intención, chicos, principal del autor? ¿Cuál es la intención principal o la principal intención del autor? Quiere presumir, chicos, sobre la felicidad que reina en su casa, en su hogar, hacer una lista o enumerar las actividades que realiza con su familia los fines de semana. ¿Qué es talk, chicos? Hablar Ayudan sobre a hablar sobre la importancia de tener una familia
funcional. O la D, muy bien ahí, Tarki, hablar. Hacer mención, perfecto, Shaney. Ajá. Mira, hacer mención de las actividades de sus hermanos en la escuela, o presentar, ¿no?, a su familia y las actividades que realizan juntos. Juntos. ¿Cuál es tu respuesta? Futuro cachimbo del ciclo verano. Pasito, se me cae la jarra. Profesor, vemos que en la D, ¿sí? Sí, es una idea del texto, sus hermanos en la escuela, es una familia que están juntos, realizan actividades, pero definitivamente es la E, ¿no? En la E es lo general. Presenta a su familia, tengo 2 hermanas, tengo 2 hermanos, tengo mi hermana, mi abuela, mi padre es profesor, mi madre es enfermera. Una presentación familiar. ¿Sí? Qué bonito, ¿ah? ¿Sí? Qué bonito. Seguimos entonces, ¿ah? Estás leyendo en inglés. Mira, la frase, siempre has puesto esto en tu estado, ¿no? Ay, siempre juntos, ¿no? Always together. ¿No? Hay un corazón. Pues estás llorando, mi estimado. Para siempre pasa siempre un buen momento, algo genial, connota ¿la qué, chicos? ¿La qué? ¿Qué dice acá? Absteniencia. Ya, puede ser. O sea, quiere decir todo, ¿no? Connota la ausencia, ¿sí? Decir esto, que voy a pasarlo genial, connota la ausencia de qué. ¿Ah? Puede ser de aburrimiento, de afición, de diversión, de colisión, entretenimiento o de conflicto. Pasarlo que bien, ¿qué connota? ¿Ausencia de qué? Vamos, chicos. Ausencia de aburrimiento, de afición, de diversión, de colisión o entretenimiento o de conflicto. Adriana, Tefi, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? La A. ¿Sí? ¿Ausencia de qué? De aburrimiento. O sea, si estoy aburrido, perdón, si es que no estoy aburrido, eso quiere decir que lo estoy pasando súper genial. Obviamente la A, ¿no? Obviamente la A, por supuesto. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Sí? No contesto por eso, profesor. Pero muy bien, muy bien. ¿Sí? Evidentemente que es la A, profesor. ¿Ya? Pero igual marquen, chicos, marquen, ¿no? Listo. Seguimos con la 3 entonces. A ver, me olvidé. A ver, ayúdame a leer. ¿Qué dice acá? Vamos. Se puede inferir del texto que los hermanos se mantienen menores porque... ¿Ya? Claro, ya, que sus hermanos, se infiere del texto que sus hermanos son aún menores. ¿Por qué? ¿Se infiere del texto que sus hermanos son menores? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque todavía, escuchan a sus padres, porque no salen los fines de semana, así como ustedes no pueden salir, son muy pequeñitos. La C, porque todavía están estudiando en la escuela. O la D, porque sus padres aún los soportan, los mantienen. O la E, todavía viven con sus padres. ¿Qué podemos decir? Puede ser la E, todavía viven con sus padres. Uno puede decir, profesor, pero hasta las personas mayores viven con sus padres, ¿no? Entonces eso no quiere decir que sean menores de edad. Pero yo sí puedo decir y puedo afirmar que son menores de edad porque en un colegio, la mayor parte, ¿no?, tienes 17, 16, 15 añitos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Respuesta, corazón. La letra C, teacher, muy bien. Está bien. ¿Ah? Muy bien, la letra C. Perfecto, Evelina. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ah? Estudiante de escuela, claro. Turkey. Por supuesto que sí, chicos. Muy bien, ¿ah? Seguimos. Profesor, la 4, a ver. Te dice que es incompatible, mira, incompatible con el texto afirmar que el padre del autor,
mira, te piden lo incompatible. Es un profesor de matemáticas, hemos leído el texto, ¿sí? Y tenemos información del padre. Tiene una familia de origen italiano, puede ser o no. Tiene, ¿no?, una familia de origen italiano, jugar juegos de mesa los fines de semana, ¿sí? Juegan la familia, ¿no?, juegos los fines de semana. La D, tiene 3 hijos en la edad escolar. O la E, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esta palabrita? Yo no lo puedo pronunciar. ¿Casados? Casados, ¿no? ¿Sí? Casado con una enfermera, ¿sí? Claro. Durante años. ¿Cuál es lo falso, chicos? A ver. ¿Cuál sería? Claro, está casado. ¿Cuál sería entonces tu clave? ¿Cuál es lo falso? ¿La B? ¿La B? ¿Seguro? ¿Seguro que es la B? ¿Tiene un familiar de origen italiano? ¿Y la abuela de dónde es? ¿Recuerdas? ¿De dónde es la abuela? De Italia. ¿De Italia, sí o no? ¿Sí? La abuela es de Italia. No sé si está por acá, pero... Ay, no sé dónde está, pero por aquí está, ¿no? Si lo encuentras por ahí, me dices. O por acá. No, profe, está en el primer párrafo, en el cuarto verso, ¿sí? Acá. Muy bien, muy bien. Acá, muy bien. ¿Sí? Cuarta línea, no. 1, 2, 3. En la cuarta línea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tiene familiar italiano? Sí. Entonces la D está bien. Perdón, la B. Ajá. Eh, la enfermera, su esposa, por supuesto, es profesor de matemática también. Juegan juego de mesa los fines de semana también. ¿Vieron? Sí es compatible. En cambio, mira la D. La D dice, el autor, el autor tiene 3 hijos en la edad escolar. El autor tiene 3 hijos en la edad No. escolar. No, claro, el autor no. El autor dice, mi hermano, ¿no? Mi sister, mi hermana, mi brother, ¿no? Entonces, son sus hermanos. Ajá. Por lo tanto, es falso decir esto, chicos. ¿Mm? Es incompatible. ¿Ya? Muy bien. Por último, ya para ir acabando, chicos. Si el autor no viviera cerca de las montañas. Mira la pregunta de extrapolación, ¿ah? El texto te dice, viven cerca de las montañas. Y hacen esto. Si el autor no vive cerca de las montañas, ¿qué pasaría? Sin duda, su hobby favorito, su pasatiempo favorito sería cocinar junto con su abuela. Probablemente no daría largos pasos, largos paseos por las montañas con sus hermanos muy a menudo, ¿sí?, constantemente. La C, su hermana no se quedaría a jugar los juegos de mesa con su familia en casa los fines de semana. O la D, sus padres cambiarían, ¿verdad? Cambiarían sus trabajos por otros con mayor remuneración. O la E, a ver, ayúdame a leer la E. ¿Qué dice la E? ¿Qué dice la E?
la familia ya no estaría tan unida debido al ritmo frenético de la vida en la ciudad. ¿Mm? ¿Cuál sería tu respuesta entonces? La B. Por supuesto, ¿no? El texto te dice, oye, si están por las montañas es porque dan grandes o largos paseos, ¿no? Por ahí. Entonces, oye, si no vivieran por la montaña, entonces ya no darían grandes paseos con sus hermanos. Esa es la relación que tienes que encontrar, chicos, que tienes que identificar. Eso va a ser tu chamba, ¿sí? Por eso eh, les digo siempre a mis alumnos, ¿no? Habilidad verbal va a ser esencial, chicos, así como todas las materias, ¿no? Pero esto, toda tu vida vas a leer, entonces es necesario. Y lo estás haciendo perfectamente bien, chicos, ¿no? A mí me alegra bastante que participes, que refutes, ¿sí? Que contradigas, y así, pero siempre con argumentos, ¿ah? Siempre con argumentos. Muy bien, ¿ah? Bonito texto. Acá también igualito, mira, ¿ves? Los dos neandertals en Asturias, ¿verdad? Recientemente analizados, mutaciones, gen, facultad de lenguaje, te vas a lucir. Te dicto las claves para que tú hagas después cotejes, ¿sí? Compares luego, ¿ya? Así que apunta, por favor, que ya estamos acabando. Apunta, 1 sería dado, 2 sería corazón, 3 sería, claro, repito, ¿sí? 1 es dado, 2 es corazón, 3 es corazón, 4 es dado y 5 es amor. ¿Ya, chicos? Y 5 es amor. Y acá hay un texto más para que tú lo hagas, el texto mixto, de aquí, ¿ya? Sobre la edad micénica. ¿Ya, chicos? Te dicto la clave de la edad micénica y ahí nos despedimos, ya hasta la siguiente semana. Mira que está pasando rapidito, ¿ah? Está pasando rapidito ya. 1 es corazón, 2 es beso, 3 es besito, 4 es corazón y 5 es besito. Repito, 1 es corazón, 2 es bebé, 3 es bebé, 4 es corazón y 5 es bebé. Chicos, sería todo. Ya, yo me despido. Mañana, por favor, a estudiar. Olvídate de otras cosas, ¿sí? Y te mando un gran abrazo, ¿ya? A seguir practicando, por favor, a seguir leyendo. Y, claro, mañana hay Champions. Hoy, ¿quién juega? A ver, datéame, porque no sé. Yo soy fanático del fútbol, ¿ya? Pero ¿quién juega? A ver, José. Un equipo de repente que... Messi. Ah, ya, genial. Ya, si es Messi, entonces es cuestión de verla, ¿sí? De todas maneras, ¿ya? Ah, ya, genial. Por ahí escuché una vocecita. PSG de su valle. Partidazo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, estudian bastante y luego se distraen viendo el fútbol. ¿Ya, chicos? Muy bien. Chicos, entonces, muy bien, ¿ah? Entonces, a seguir practicando, por favor, y yo ya me despido para dejarte con el profesor o la profesora que va a venir, ¿ya? Entonces, le doy un fuerte abrazo. Alexandra, un fuerte abrazo. Chicos, nos vemos hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense bastante, por favor. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos, cuídense. Hasta Chao, luego, profesor. Cuídese, que tenga un chao, nos excelente vemos. día. Igualmente, mi estimado Ariana, Leonardo. Chao, Brigitte. Chao, Chanel. Chao, chicos. Un fuerte abrazo. ¿Ah?
Muy bien, buen día. Vamos a ver la semana, vamos a ver que nos quedamos, hoy día corresponde a la semana 6, ¿correcto? Sí, profesor, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Ciertamente, hoy nos corresponde a la semana 6. Buen día. Muy bien, vamos a ver la semana 6, que está vinculado con... A ver, vamos a ver. Ya hemos estado viendo aspectos, ¿no es cierto?, del procesamiento cognitivo. ¿No? Ya hemos visto atención, memoria, percepción, pensamiento y lenguaje correcto. Y también hemos visto lo que es inteligencia, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver lo que está vinculado con lo que vendría a corresponder a aprendizaje. Aprendizaje conductual y cognitivo. Es decir, básicamente nosotros aprendemos y todo aprendizaje implica un cambio. Tú sabes que has aprendido algo, la clase que hayas tenido hace un rato, implica que tú sabes que has aprendido cuando hay un cambio. Por ejemplo, hay un cambio conductual. Antes no sabías lo que era la definición de un átomo o de un protón. Por ejemplo, antes hablaban de un concepto de pirotrón, por ejemplo, no existe ya. Entonces, ¿qué ocurre? Antes una persona no podía explicar eso. Hay un cambio conductual, ahora puede explicarlo. Hay aprendizaje. Pero es una perspectiva conductual, se evidencia en la conducta. Pero también hay aprendizaje en el sentido de que hay una noción, hay un cambio a nivel de los procesos cognitivos. Es decir, por ejemplo, en memoria hay la noción de pilotrón, ¿no es cierto?, que antes no había. Pero además los procesos cognitivos, los niveles de memoria, los niveles de percepción, los niveles de atención determinan, ¿no es cierto?, nuestro aprendizaje. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los tipos de aprendizaje y el aprendizaje primero de los principios desde la perspectiva conductual. Es decir, el cambio conductual es relativamente permanente. Vamos a ver eso. ¿Estamos? Vamos a ver. Sí, ya está. Ya, vamos al uno. Vamos al uno. Sí, a ver, vamos para que lo puedan tener claro. Temario general. Aprendizaje 1. Enfoque conductual. 1. Definición de aprendizaje. 2. Aprendizaje por condicionamiento clásico o modelo básico de asociación de estímulos. Iván Pavlov y John Brodus Watson. 3. Aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante. B.F. Skinner. Aprendizaje 2, enfoque cognitivo. 1, definición. 2, teorías cognitivistas del aprendizaje. 3, aprendizaje observacional. 4, estrategias del aprendizaje. 5, metacognición. 6, aprendizaje autorregulado y cooperativo. Entonces, como estarán viendo aquí, es la cobertura de todo lo que es aprendizaje. ¿Correcto? Tanto de una perspectiva conductual como de una perspectiva cognitiva. ¿Correcto? Bien, vamos a la primera la definición. Aprendizaje. Cambio o adquisición de conductas. Permanencia relativa. Producto de la experiencia o práctica. Entonces, ¿qué ocurre? El aprendizaje implica un cambio relativamente permanente en la conducta. Producto de la experiencia, producto de la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Producto de la experiencia, por ejemplo, tú sabes montar bicicleta o un patín, por ejemplo, ahora hay patines, ¿no? Hay en línea, pero también hay de 4 llantas, o sea, los que están 2 llantas en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál sabes patinar, por ejemplo? Hay personas que saben los dos, ¿no? Tanto el de 4 llantas, o sea, en paralelo, como el que tiene las en línea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Un aspecto importante es que tienes que tener experiencia de tener patines, de patinar. Eso es fundamental. Otra cosa es que tienes que repetir la acción. Tienes que patinar para adquirir la conducta, ¿no es cierto? Entonces tienes que caerte, rebotar, etc. Pero otro aspecto también importante es la interacción sujeto-entorno. Que alguien te diga, oye, mira, estás así, se pone el pie, etc. Entonces, muchos de ustedes pueden saber patinar o montar bicicleta. Antes no tenías la conducta, ahora la tienes. Es decir, hubo un cambio conductual. También puede haber una modificación de la conducta, porque tú sabes patinar en 4 llantas y luego alguien te trae un patín en línea.
A ver, prueba con este. Entonces, lo que tú vas a hacer es modificar la conducta de patinar. Vas a adquirir un nuevo aprendizaje. ¿Te das cuenta? Entonces vas a patinar en 4 líneas y en cuatro ruedas. Sobre paralelo, me refiero. No se puede decir eso. Sí, pues son 12 paralelos. Entonces, ¿qué ocurre? Es relativamente permanente. Es decir, está determinado por la experiencia, la práctica y la interacción sujeto-entorno, ya lo dije. Pero es relativamente permanente. ¿Qué quiere decir? Que puede durar, o sea, de hecho, pues sabes patinar. Pero a ver, pongamos que no patinas de acá 20 años. No patinas de acá 30. Entonces, ¿qué ocurre? Es posible que te cueste. Y si alguien de repente no patina de acá 45 ya no patina, es posible que se olvide. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, en una época, la mayoría, yo uso varios celulares, pero uno de los celulares que uso es un analógico. ¿Te das cuenta? Entonces son esos celulares que tienen botones. ¿Entiendes? Entonces, en este celular, tú tienes que entrar tocando, ¿no es cierto? Hay un botón para el menú, incluso para escribir. Cada tecla implica varias letras. También tengo un Smart, etcétera, ¿no? O sea, todo súper. Pero, ahora, ¿cuántas personas ya no saben usar esto? Un teléfono como este. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que no saben usar un teléfono como este. ¿Por qué? Porque ya han perdido. Es decir, es un cambio relativamente permanente. Como no hay práctica, como no hay la experiencia de usarlo, lo pueden perder. Ahora es verdad que agarran, comienzan a probar y lo pueden reaprender. Pero si no hay ni la experiencia ni la práctica, ¿no? Entonces ese aprendizaje se pierde. ¿Te das cuenta? Entonces un aspecto importante es que los aprendizajes son relativamente permanentes. Se pierden, ¿no? ¿Te das cuenta? También. Y por eso es relativamente permanente. Todavía puedes tener la conducta de poder decir, por ejemplo, la definición de átomo, etc. Como dije hace un rato, molécula, lo que sea. Pero si no practicas eso, o por ejemplo, poder decir fórmulas, la tabla periódica de los elementos, no pierdes. Muy bien, vamos al siguiente. No son aprendizajes cambios producidos por consumos de sustancias psicoactivas, cambios maduracionales, enfermedades neurodegenerativas. Ya. Entonces, sustancias psicoactivas, enfermedades neurodegenerativas y aspectos motivacionales. Cambios maduracionales. Maduracionales, sustancias psicoactivas. Ajá, por ejemplo, me está cambiando la condición. ¿Ah? Sí, que más que son psicoactivas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, pongamos que alguien se toma una sustancia psicoactiva. A ver, una droga, ¿no es cierto? Un estimulante. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad. Hay drogas, por ejemplo, que pueden generar un desarrollo, una habilidad, por ejemplo, incluso hasta la coordinación motora puede mejorar con algunos estimulantes. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien puede tener una coordinación para bailar, danzar, etc. Pero si no consume, pero sin la droga, esa habilidad, por ejemplo, ponte que aprender un baile, un paso, lo pierdo. Porque no es un aprendizaje, algo que se aprendió bajo el efecto de una droga. Un elemento importante es que tiene que haber práctica, tiene que haber un cambio conductual. ¿Te das cuenta? Entonces, un elemento importante es que bajo el efecto de algunas drogas se puede tener la idea de que se ha aprendido algo, pero no hay garantía porque no hay práctica. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? También hay aspectos maduracionales. Tú, antes de caminar, vas a gatear. ¿Te das cuenta? Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no es muy pequeño, obviamente, pero ningún padre va al piso y le enseña a su hijo a gatear. El gatear es un cambio conductual determinado por aspectos neurobiológicos. ¿Te das cuenta? Es decir, las neuronas llegan a una etapa, a un periodo crítico en el que el cuerpo está listo para poder desarrollar esa conducta. No está determinado, como hablar también. ¿Te das cuenta? Y como dar tus primeros pasos. Ahora, si nadie te habla, es posible que se anquilose tu lenguaje. ¿Te das cuenta? Si alguien te amarra las piernas o no te dejan caminar, pues eso puede afectar tu desarrollo al andar. Pero el hecho de estar listo para caminar, o dar los primeros pasos, hablar, gatear,
son aspectos que están vinculados con la maduración. Están biológicamente predeterminados. Ahora, en el caso de lo que viene a ser las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿te das cuenta? También van a generar un daño. Entonces, ¿qué ocurre? Puede que una persona tenga un cambio conductual. Puede haber cambios conductuales. Hay personas que ven alucinaciones, hay personas que se comienzan a comer cosas que no deberían. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Correcto. Hacen cosas que no deberían en la calle, qué sé yo. Tocan lo que no deben tocar. ¿O qué pasa? No. Dicen lo que no deberían decir. No eran así. No tenían esas conductas. Pero ese cambio conductual se debe a un deterioro. ¿Te das cuenta? Entonces, una enfermedad como el Alzheimer, también la esquizofrenia, bro. Va a haber cambios conductuales, pues la persona cosa que tiene un problema porque tiene conductas que antes no tenía. Vamos al siguiente. Aprendizaje conductual. El aprendizaje es un cambio en la conducta observable, determinado por eventos y factores ambientales denominados estímulos. Hábitos, actitudes y muchas respuestas emocionales son aprendidas bajo este principio. Lo importante es la conducta manifiesta y observable. Esto entre comillas. Claro. Vamos al siguiente. Entonces, ¿cómo sabemos que tú has aprendido a montar bicicleta? Porque puedes estar equilibrado sobre una bicicleta y puedes, ¿no es cierto?, mantenerte en ella y pedalear, etc. Entonces, en el aprendizaje conductual, lo fundamental es que se evidencia en una conducta. Mira, por ejemplo, tú estás preparando para un examen. Entonces, son 100 preguntas. Generalmente sabes que te va mal si, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no?, que de 100 preguntas te equivocas en 30. Entonces, tú sabes que has aprendido si la próxima vez de 100 preguntas te equivocas en 10. Es decir, tienes la conducta de errar menos. O sea, marcas mejor. Ha habido un cambio conductual también. ¿Te das cuenta? Indica que has aprendido. Vamos al siguiente. Aprendizaje conductual. Predisposición para emitir una respuesta específica, rápida o probable, producto de una asociación sistemática entre estímulos y respuestas. El principio que explica el aprendizaje es el condicionamiento. Tipos de condicionamiento. 1, clásico o respondiente. Y 2, operacional o instrumental. En el clásico está Pavlov y en el operante está Skinner. Entonces, Burgos, H. Sí. Sí, Doble. Burgos. No, pero, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Clásico significa primero. Es el primer tipo de principio que explica cómo se adquiere por asociación de estímulos. Es decir, ¿qué significa esto? Que una determinada situación, hecho o conducta, ¿te das cuenta? Correcto. Se asocia con otro estímulo generando esa conducta. Es decir, o que en general una conducta se debe a la presencia de un estímulo también. A la presencia de un estímulo en general. Entonces, la presencia de ese estímulo condiciona la ocurrencia de esa conducta. La presencia de ese estímulo condiciona la ocurrencia de una conducta. Entonces, Pablo plantea lo que se llama el condicionamiento clásico. Es decir, trabaja sobre la idea de que los organismos aprenden de manera pasiva, sobre todo comportamientos que se llaman reflejos, o también emocionales. Es decir, comportamientos no aprendidos. Lo asocian con otros estímulos y se desarrolla un aprendizaje. Vamos a ver eso. Mientras que Skinner plantea que es el entorno, ¿te das cuenta? Y la acción del individuo sobre el entorno y las consecuencias de eso lo que determina un aprendizaje. Ahora vamos a la de Pablo. Está en la playa. Condicionamiento clásico. Ahí está. Permite explicar el aprendizaje de reacciones emocionales denominado modelo de asociación de estímulos.
Procedimiento experimental, y acá está el procedimiento del perrito, ¿no? Comida, estímulo, incondicionado. La comida es el estímulo. La respuesta es la salivación la respuesta incondicional es la salivación del perrito, ¿no? 2, antes del condicionamiento. Diapasón, estímulo neutral. Respuesta, no hay salivación. Un aparato como una... Sí, como no, es como un imán, como una... Es como un ¿Una U? hacia arriba, una U hacia arriba, una U. Con una... ¿Así de acuerdo? larga, ¿ah? Sí. Sí. Dice, no hay salivación, respuesta no condicionada. 3, durante el condicionamiento, el diapasón más la comida, es el apareamiento de estímulos, respuesta salivación, respuesta incondicionada. Y 4, después del condicionamiento, diapasón, estímulo condicionado, respuesta salivación, respuesta condicionada. O sea, yo pregunto, ¿qué diapasón? Exacto. Entonces vean ustedes, exacto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí tienen el esquema de los pasos en los que explica cómo se adquiere una conducta para Pavlov. Pavlov trabaja sobre la idea siguiente. Trabaja sobre lo que viene a ser el análisis de la conducta refleja. Pavlov era un médico ruso ganador del premio Nobel. Estudiaba la salivación en animales. Medía eso. En realidad no estudiaba la salivación. Lo que estudiaba eran las respuestas reflejas para comprender el sistema de señales a nivel neurológico. Entonces, ¿qué ocurría? Pavlov se dio cuenta de algo interesante. Un reflejo, y eso deben saberlo todos ustedes, es una respuesta involuntaria, es natural, no es aprendida. Entonces estudiaba los reflejos, por ejemplo, sabe que un perro, cuando ve comida, saliva. Es automático, no le dicen, perro, ¿vas a salivar? No, saliva. ¿Te das cuenta? Todo el mundo saliva, en realidad, todos los mamíferos. Entonces, si usted, por ejemplo, si se quedan sin comer buen rato, es posible que si ven un plato de comida, estoy cansado del pollo a la brasa, pero algo que te haga salivar. Unos ravioles, por ejemplo. Hechas con champiñones. Sí, puede ser. Definitivamente. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Un arroz con pollo. Ahí está. Con caíno. Con pato. Entonces, ¿por qué salivas? Por eso viene el término, se me hace agua la boca. Porque, bueno, eso ya mucho, pero es fundamental. O sea, si no salivas, ¿cómo se inicia el proceso de digestión? La generación de bolo alimenticio, etc., etc. Entonces, es natural que el perro salive frente a la comida. ¿De qué se dio cuenta Pablo? ¿Qué le llamó la atención? Que el perro salivaba solamente cuando ya veía su plato de comida, ya salivaba. Cuando escuchaba los pasos de la persona que le traía la comida, salivaba. Cuando escuchaba la palabra comida, salivaba. Eso no es natural. No es natural que un perro escuche comida y salive. No es natural que escuche unos pasos y salive. No es natural que le enseñes un letrero que diga comida y salive. Entonces, ¿qué había pasado? Había pasado que el perro había asociado el estímulo, ¿te das cuenta? Comida, con algún otro estímulo. Y ese estímulo le generaba la respuesta de salivación. Entonces, eso es lo que quiso demostrar. Eso del diapasón en realidad es un instrumento que genera sonido. Usó un metrónomo. Le ponen diapasón, usó un metrónomo, pero generalmente en los libros muchas veces usa el ejemplo de una campana. Así que vemos con una campana. Es decir, hacía sonar, también usaron una campana. Hacía sonar una campana. ¿Correcto? Hacía sonar una campana. Esa campana se llama estímulo neutro. ¿Qué es un estímulo neutro? Es el estímulo que no va a generar una conducta. Refleja. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hacía? Tocaba, o sea, la campana no va a generar salivación. Nunca, pues tocas una campana y un perro no va a salivar de nada. Entonces tocaba la campana, luego al perro le ponía la comida y el perro salivaba. Entonces repetía eso, estímulo neutro más estímulo incondicionado más generaba una respuesta incondicionada. Entonces, ¿qué hacía? Campana, carne, el perro salivaba. Campana, carne, el perro salivaba. Campana, carne, el perro salivaba. En algún momento tocaba la campana y el perro salivaba. El estímulo neutro se convertía en un estímulo condicionado, adquiría el poder del estímulo incondicionado. Entonces,
el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado, que generaba una respuesta refleja condicionada, una RC. Entonces tocaba la campana y el perro salivaba. Ahora, un factor fundamental para que se mantenga eso es que tocas la campana, el perro saliva, pero tienes que darle comida. Si tú no le das la comida, que es el estímulo incondicionado, entonces poco a poco esa conducta también se puede perder, se puede extinguir, porque no hay refuerzo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, esa es la forma como se adquiere. Ahora, no hay que olvidar que es un elemento muy importante también, por ejemplo, a nivel de reflejos y también a nivel de, por ejemplo, muchas marcas de comida trabajan con esa, o de comida o de bebidas trabajan con eso. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a alguien le gusta por ejemplo, el Kentucky Fried Chicken. Entonces, ¿qué hace Kentucky Fried Chicken al comienzo? ¿No? Pone su logo, que no significaba nada, al comienzo no significaba nada. Entonces ponían el logo, y luego ponían, por ejemplo, lo que ponen ellos, ¿cómo se llaman estas cosas que son de pollo? Las alitas, los nuggets, ponte. Nuggets, la comida que ellos, más la gaseosa. Y eso generaba hambre. Pues. Entonces ponían el logo de Kentucky Fried Chicken, el KFC, ¿no? KFC, comida, hambre. KFC, comida, hambre. Ahora basta que tú veas, por ejemplo, el logo, ni siquiera una foto, ves el logo de KFC y ya tienes hambre. Te condiciona. ¿Te das cuenta? Te han condicionado. Correcto. A ver, vamos a la siguiente. A ver, aprendizaje, experimentos de Watson, aprendizaje de fobias. Entonces está el esquema del aprendizaje del experimento con el niño. Sí. El estímulo neutro es un ratón blanco, ¿no? El niño no tiene miedo. Miedo, ¿no? Estímulo incondicionado es un martillo con golpeado contra un metal. Sí, así es. Una barra de metal. Miedo, respuesta incondicionada del niño. ¿No? Ya. Esto es antes del condicionamiento. Luego, durante el condicionamiento, estímulo neutro, el ratón, más estímulo incondicionado, el martillo golpeando contra la barra de metal. Claro. La respuesta es miedo en el niño. Entonces, después del condicionamiento, estímulo condicionado, el ratón. Respuesta condicionada, miedo en el niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, dice, Sí. el miedo ahora es una respuesta que se produce ante la presencia de la rata, que dejó de ser un estímulo neutro y se convirtió en un estímulo condicionado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Watson utiliza el experimento de Pablo para demostrar que las emociones también las emociones también, o los traumas, por ejemplo, específicamente un trauma es un miedo intenso a algo. Entonces, la emoción en general, el miedo, igual que un reflejo, surge súbito. Cuando tú ves una cucaracha, ves un choro con un cuchillo, etc., y tienes miedo. ¿Te das cuenta? Solo, y también te puedes alegrar al ver otro estímulo, pero el punto es automático. Entonces, ¿qué es lo que quiso probar Pablo? Que las fobias se aprenden. ¿Te das cuenta? ¿A qué tenerle fobia? Se va condicionando por el entorno. ¿Te das cuenta? Entonces se buscó a una madre lo suficientemente idiota para prestarle a su hijo y el niño se llamaba Albert. ¿No? Algunos le ponen el experimento del niño Alberto, ¿no? Pero el niño se llamaba Albert en inglés. Y entonces, ¿qué ocurría? Albert, ¿no es cierto? Naturalmente no tenía miedo a los ratones. Por ejemplo, un ratón blanco, una rata blanca. No tenía miedo. Entonces, ¿qué ocurría? Él le enseñaba un ratón blanco de esos de laboratorio y el niño jugaba, se emocionaba, etc. Es decir, el ratón era estímulo neutro de miedo, no generaba miedo. No generaba miedo. Ahora, ¿qué hacía Watson? Detrás del niño
golpeaba un martillo contra unos fierros. Entonces el niño escuchaba el sonido y gritaba, lloraba, evidenciaba que tenía miedo. Entonces, ¿qué ocurría? El sonido del martillo contra los fierros era estímulo incondicionado. Era sonido que generaba una respuesta incondicionada, una respuesta natural. Miedo. Tenemos miedo. Entonces uno se lo enseñó al niño, es natural. Golpeaba los fierros y el niño tenía miedo. Lloraba, gritaba. Entonces, ¿qué quiso él hacer? Quiso generar un trauma que le tenga miedo a los ratones. Mira, pero no se permite eso, ¿no? Pero ahí tenemos un problema normal para todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pero determinó muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Colocaba al ratón. Le enseñaba al niño el ratón. Estímulo neutro. Luego, detrás de él, golpeaba con el martillo los fierros. Y el niño lloraba. ¿Te das cuenta? Entonces, estímulo neutro, ratón, estímulo incondicionado, la bulla o el golpear el martillo, y la respuesta incondicionada, llorar, gritar, que indica miedo. Miedo, experimentaba miedo. Entonces lo repetía varias veces. Ratón, bulla, miedo, ratón, bulla, miedo, ratón, bulla, miedo. En algún momento solamente le ponía el ratón y el niño ya tenía miedo. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí había, el ratón se había convertido en un estímulo condicionado de miedo. Bastaba con que viera el ratón y ya lloraba. En general había una generalización de estímulo. Es decir, si veía un conejo o una almohada con pelos blancos, también gritaba. ¿Te das cuenta? Esa va a ser el trauma que generó un miedo profundo. ¿Te das cuenta? ¿A qué? A los ratones y a todo lo que tuvieron una superficie blanca con pelo. ¿No? Interesante, ¿no? Esa es la característica de este experimento, ¿no? ¿Correcto? Entonces, obviamente quedó traumatizado. Por eso digo que tú conoces, que soy una madre lo suficientemente idiota para prestar a su hijo por algo así, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué ocurre? Esto permite entender muchas cosas, en realidad es un experimento importante, ¿no? Claro, hecho con humanos, pero es importante. Entonces, ¿qué permite entender? Por ejemplo, cuando un niño va al médico para su primera inyección, el médico es estímulo neutro de miedo. Hasta que el médico agarra y le coloca, por ejemplo, una hipodérmica, el niño llora. ¿Te das cuenta? Entonces, hay dos aspectos importantes. La hipodérmica se ha convertido en estímulo condicional de miedo. Un niño puede ver una aguja y ya tiembla. Pero basta con que vea al médico nomás. ¿Te das cuenta? Y ya no quiere entrar, no, ya llora. ¿Te das cuenta? Porque sabe que la cara del médico es el que no le puso la inyección. Ha asociado los dos estímulos. Entonces, hay más un aprendizaje. Ha asociado aguja con dolor y asociado médico con dolor. ¿Te das cuenta? Eran estímulos neutros de miedo. Correcto. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Sí, profesor, todo claro. Gracias. Vamos al siguiente. Condicionamiento operante, esto es de Skinner. Ajá. La conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en el entorno. Entonces está el gráfico de la caja de Skinner, Sí, sí, ¿no? sí. Dentro de esta caja está una rata también. Entonces hay un altavoz, señales luminosas, palanca, un dispensador de comida, un tubo dispensador, tubo de comida, zona electrificada y un generador de conmoción. Estas son las partes de la caja donde está. Pero de conmoción, que bueno. Sí, ¿Dónde pasa? sí. Esa es la por Tú, claro. claro. Ya. Estamos bien, estamos bien. Entonces, Marcus Frederick Skinner trabaja con animales y lo que plantea es lo siguiente. Uno no solamente aprende, te das cuenta, por el efecto de los estímulos sobre uno, sino la conducta genera acciones en el entorno y eso genera consecuencias. Uno aprende por las consecuencias de su conducta. ¿Te das cuenta? Es decir, si probaste un durazno, un plátano en mal estado,
das cuenta? ¿No? Y te cayó mal, la próxima vez ya no vas a comer un plátano en mal estado. Si te comiste un arroz con mariscos, nunca habías probado y te gustó, es posible que la próxima vez o ya adquiriste la conducta de pedir arroz con mariscos, entonces no la tenías o la tienes, porque la consecuencia de pedirlo te fue satisfactoria. Para esos animales. Y usa esa caja que tiene dispositivos. Y con esos dispositivos se puede entender un poco lo que plantea. Vamos al siguiente. Triple relación de contingencia. Unidades de análisis del comportamiento que intervienen en el aprendizaje. Estímulo discriminativo, por ejemplo, se enciende la luz. Respuesta operante, aprieta la palanca, es el ejemplo, ¿no? Estímulo consecuente, recibe comida, ¿no? El estímulo discriminativo, allá. Letrero de una discoteca, ¿no? Antecedente, bailar es la conducta y amistades nuevas una consecuencia reforzadora. Entonces, ¿qué ocurre? Un estímulo discriminativo es la situación. ¿Te das cuenta? Que genera la conducta. Esa conducta genera, es la respuesta operante, que genera una consecuencia. ¿Te das cuenta? Y esa consecuencia puede favorecer que se mantenga la conducta. Estímulo discriminativo, de repente ves un restaurante, ¿no? Estímulo, respuesta operante, te pides un chifa ya, te pides un aeropuerto. Estímulo consecuente, te agrada. Antes no pedías un aeropuerto en un chifa, ahora lo pides. ¿Te das cuenta? Entonces, el estímulo discriminativo es el que genera la situación. Por ejemplo, cuando se dictaba clases en Santa Beatriz, en el último piso, en verano, ¿no? Como decía un profesor, la pared, una de las paredes que estaban en los últimos salones que daba a la calle, estaba tan caliente que se podía freír un huevo. Se ponía caliente la pared. Tú tocabas la pared y se ponía caliente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurría? ¿No? Eso significaba que el salón era caliente, ¿no es cierto? Entonces, había profesores que sabíamos cuando íbamos a esos salones, por ejemplo yo, ¿no? Estímulo discriminativo, salón tanto. Entonces, la respuesta operante era que yo dictaba clase desde la puerta 1. Estímulo consecuente, no me sacochaba. Bueno, en esos salones, yo dictaba clase desde la puerta. Muchos lo hacían. ¿Te das cuenta? Pero en ese salón, no en otros salones, porque otros salones tenían ventilador, todo, funcionaba la cosa con el ventilador manejaba. Pero ahí aún con ventilador no se podía. Porque las paredes estaban calientes. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Estímulo discriminativo, salón tanto. Respuesta operante. ¿Te das cuenta? Dictar clase desde la puerta. Estímulo consecuente. Uno estaba fresco. ¿Te das cuenta? Por eso se hacía. Entonces aprendió así, pues, por las consecuencias. Primero una vez se fue al salón, uno se zancochaba. ¿Te das cuenta? Entonces uno probó con dictar desde afuera. Entonces, el estímulo discriminativo es la situación, la respuesta operante es la conducta y el estímulo consecuente es el efecto de la conducta. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿Te das cuenta? Durante pandemia, estímulo discriminativo, pandemia, respuesta operante, te ponías la mascarilla, estabas a distancia, te lavabas las manos con jabón, ahora que hacen eso, bueno, sobre todo y estímulo consecuente, evitabas contagiar. ¿No? Eso era. Ahora casi muy poco usamos mascarilla. Bueno, yo sí lo uso eso. Vamos, en los restaurantes, en los plazas, centros comerciales. A ver qué viene. Principios del condicionamiento operante. Positivo. Reforzamiento aumenta la frecuencia de la conducta positivo y negativo. Castigo disminuye la frecuencia de la conducta positivo y negativo. Extinción, desaparición de la conducta reforzada.
Entonces, Lo- sí, sí, Los términos positivo y negativo tienen un sentido aritmético y no ético. es importante, ¿ya? Porque cuando hablamos de reforzamiento, siempre que se hable de reforzamiento significa incrementar la conducta, O sea, ya más- sea positivo o negativo. claro, Siempre positivo se más es añadir, Añadir. sumar. Así Y es. negativo menos es quitar, Ahí restar. está. Entonces, el reforzamiento siempre se incrementa la conducta. Ya sea, puede haber positivo, que se va a incrementar la conducta. Puede porque obtener un reforzador agradable. Pero en el reforzamiento negativo también se incrementa la conducta, pero para quitar algo desagradable. Pero siempre se incrementa la conducta. En cambio, en el castigo, positivo o negativo, la conducta se disminuye. Positivo, se agrega un estímulo desagradable. Negativo, se quita algo agradable. Entonces, es cierto. Primero, positivo y negativo acá significa positivo agregar, negativo restar. Pero a nivel de principio, todo tipo de reforzamiento, ya sea positivo o negativo, implica incrementar conducta. Castigo, todo tipo de castigo, positivo o negativo, significa disminuir la conducta. Y la extinción es que no hay refuerzo. ¿Te das cuenta? Se elimina la conducta. ¿Te das cuenta? Se elimina la conducta. Si no hay refuerzo. ¿Te das cuenta? Tú salías y alguien te saluda, ya tú lo saludas. Al día siguiente lo saludas, no te saluda, no te saluda. Hay un momento que ya no lo saludas porque no te refuerza tu conducta. ¿Te das cuenta? Muy bien, vayamos al siguiente. Vamos al reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo. E a la D que es R a la O y E otra vez a la E, alimenta y premio. Se ve una caja, ¿no? No. Es Ya. un Miren ustedes la esquema de una. Ya, le voy a dar el ecuación, reforzamiento. ¿no? Ya, el reforzamiento positivo. Miren ustedes, en el reforzamiento positivo se incrementa la conducta. Así es. Reforzamiento es estímulo. Ajá. ¿Y D qué es? Estímulo discriminativo. Estímulo discriminativo. Respuesta Respuesta operante, estímulo consecuente. R también. Sí, está en el reforzador. Reforzador, ya. Ajá. Ya la tienes. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vean ustedes. Skinner metía a un ratón a una jaula. Como han visto, de la jaula tenía una palanca, ¿no? Botones, una palanca. Entonces, ¿qué ocurría? El ratón agarraba y presionaba la palanca, etc. Y no pasaba nada. De repente en la jaula, dentro de la jaula, el ratón veía que del panel se prendía una luz. ¡Pa! Una luz roja. Una luz. Entonces el ratón, correcto, ¿no? Cuando él jalaba la palanca se prendía la luz roja. O sea, él jalaba todas las palancas, ¿no? Pero en algún momento, cuando él jalaba la palanca, cuando la luz estaba prendida, caía comida. Después, que se apagaba la luz, él jalaba la palanca y ya no caía la comida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué aprendió el ratón? El ratón aprendió que cada vez que se prendía la luz, tenía que jalar la palanca. Las demás veces no. Es un reforzamiento positivo. Se incrementó la conducta para obtener una consecuencia que le es agradable. ¿Te das cuenta? ¿Me entiendes? Eso es. ¿Te das cuenta? De repente encontraste un perfume, ¿no? Hombre, mujer, a todo el mundo usa perfume, ¿no? Está muy bien. Y bueno, estaba ahí, no te pareció, lo probaste. Estímulo discriminativo, ponerse algo, un perfume. Después te lo pones. Llegas a la universidad, bueno, donde estés, a la academia, etcétera, y qué bien hueles a naranjas, a cítricos, a lavanda, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Antes no te ponías ese perfume. Ahora te lo vas a tener posible que te lo comiences a poner ese tipo de perfume, pues, ¿no? De aroma. Antes no lo tenías, ahora lo tienes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque sus consecuencias fueron positivas. Entonces, se incrementa la conducta para usar aroma, por ejemplo, en este caso una colonia. No, revisar, ¿no? El libro del perfume, le digo, pues, no. Entonces, ahí está. ¿No? Ahora, por ejemplo, también ¿no? Estímulo discriminativo, por ejemplo, ¿no?
De repente, hora del almuerzo, 12 del día, cuando tiene. Después toca entre la persona a esa hora del almuerzo. ¿Te das cuenta? Pero puede que ahora también ponen música de los Beatles. Porque pasa en una radio que hace eso. Estímulo que 12 pone música de los Beatles a la hora del almuerzo. Estímulo consecuente, a la persona le gusta. Entonces es posible que de ahí para adelante coma todos los días a las 12. ¿Te das cuenta? Un día se le ocurrió comer a las 12 ya. Continúa el almuerzo, se le ocurrió comer a las 12. Estímulo discriminativo, comer. Y no, comió y no, escuchaba música de los Beatles en ese momento. Entonces le gustó, bueno. Repite la conducta. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen las marcas que te regalan algún tipo de souvenir, alguna chuchería? ¿No es cierto? ¿No? Te dicen, ya, por tantas chapas, tanto. Y te regalan un gorrito, qué sé yo, a veces pasa eso. Entonces, tú creas estímulo discriminativo, ¿cierto? O, por ejemplo, una oferta. Estímulo discriminativo, ves que lo que está en oferta, porque a veces pasa que está en oferta. Oferta, respuesta operante compra, estímulo consecuente, ¿no es cierto? Ganas el doble o tienes un beneficio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Siempre vas a buscar las ofertas, ¿no? Por eso hay personas que siempre buscan las ofertas, ¿de acuerdo? Porque se ha incrementado su punto de buscar ofertas porque les es reforzante, ¿no? Recibe más por un precio específico. Correcto, vamos al siguiente. ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Vamos al siguiente, reforzamiento negativo. Reforzamiento negativo. Dice, el estímulo discriminativo, la respuesta operante y el estímulo es, si es desagradable, la respuesta operante se incrementa. Ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dice algo Un poco así. entonces, el reforzamiento negativo se incrementa la conducta, pero para quitarse algo que es aversivo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, miren, en este mes, también en Lima todavía creo que todavía se vienen los carnavales, aunque no está para festejar nada, pero ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? A veces hay grupos desadaptados, ¿no es cierto? Que ninguna chica le da bola, etc. Entonces salen con su globo con agua sucia a lanzarle esos globos a las chicas para que vean que existen, ¿no es cierto? Porque es cierto, ¿no? Hay un montón ¿no es cierto? Disfuncionales, frustrados, no sienten que no pueden, con una chica simpática, o una chica en general, ¿no? Entonces le lanzan el globo. Por eso es importante estudiar psicología. Bueno, por eso psicología permite tener muchas cosas, ¿no? Es una forma de sublimar su sentimiento de incompetencia. Entonces, ¿qué ocurre? Es una forma patética de cortejo. Entonces, ¿qué ocurre? La chica, estímulo discriminativo, chicas ven, por ejemplo, no saben que febrero, mes de carnavales. ¿Te das cuenta? Respuesta operante, no salen de su casa los domingos, salen acompañadas con alguien. Estímulo consecuente, no las mojan. Antes, por ejemplo, los salvajes tiraban el agua aún, creo que la tiran a las combis, etc. Entonces las chicas sabían que cuando viajaban, estímulo discriminativo, viajar en combi en febrero, no se sentaban a la ventana, se sentaban al pasillo o no se sentaban. No, que vaya a la ventana que no quede mojado. Pero bueno, ahí está. Pero solamente ocurría ¿cuándo? En febrero. En febrero se incrementa la conducta. No va a ser en junio, pues. Pero bueno, entonces han aprendido que en febrero, para quitarse un estímulo que es aversivo, te duele la cabeza, dolor de espalda, lagrimeo, estornudos. Estímulo discriminativo, síntoma de gripe. Respuesta operante, te dicen, tómate un Panadol. Estímulo, ¿no? Estímulo consecuente, te baja la sintomatología. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que tengas un dolor de cabeza, cualquier síntoma que sea desagradable, para quitártelo, vas a incrementar tu conducta de tomar analgésicos, Panadol, etc. ¿Te das cuenta? Has adquirido esa conducta, pero te reforzan, ¿no? Se incrementa para quitarse algo que es aversivo. ¿Te das cuenta? En esta época, por ejemplo, el sol, la radiación es fuerte. Entonces hay personas que no quieren, por ejemplo, no cierto estímulo discriminativo, un daño en la piel, cáncer de la piel. Entonces, ¿qué hacen las personas? Respuesta operante, se echan bloqueador. Estímulo
consecuente, menos posibilidad de cáncer de la piel. Estímulo discriminativo, se pone lentes, se pone un sombrero, menos posibilidad de cáncer. Estímulo consecuente, menos posibilidad o riesgo de cáncer de la piel. Estímulo discriminativo, ¿no es cierto? Radiación. Se ponen el sombrero, bloqueador, gorro, una camisa de manga larga. Estímulo consecuente, menos riesgo. Entonces, por eso lo hacen, porque se ponen eso, porque es menos el riesgo, es el reforzante el hecho de que es menos el riesgo de que puedan tener un daño a la piel. ¿Se dan cuenta? Me dejo entender, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Castigo positivo. Otra vez la ecuación está. Estímulo, ladera, Castigo positivo, estímulo discriminativo, respuesta Estímulo, PRO, operante, estímulo consecuente. conducta, respuesta operante, conducta indeseable. Ajá. Y el estímulo, sé que es más castigo, ¿no? Sí, castigo positivo. Ya, Exacto, positivo. castigo Entonces la respuesta es eliminar, ¿no? O sea, conducta Sí. indeseable, sí. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que dije? En el reforzamiento todas las puntas se incrementan. En el castigo se busca disminuir o eliminar una conducta. ¿Te das cuenta? Y un término importante es que es indeseable. ¿Te das cuenta? Entonces eso pasa, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces en el castigo positivo se agrega un estímulo aversivo para eliminar una conducta. Estímulo discriminativo. De repente pues un niño ¿no? Está jugando ahora con su pistola de agua. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? Y moja de repente los muebles. ¿Te das cuenta? Respuesta, ¿no? Estímulo discriminativo, pistola de agua. Respuesta operante, la juega y moja los muebles. Estímulo consecuente, la mamá agarra, ¿te das cuenta? Y lo grita. O le da un palmazo, un correazo, un bat de béisbol, ¿no? Lo partido con un bat de béisbol, un Fray Martín de 5 puntas, qué sé yo. Entonces, ¿qué ocurre en el castigo positivo? Tú agregas un estímulo aversivo para que no se vuelva a repetir la conducta. En este caso, de jugar con agua en la sala. ¿Te das cuenta? Entonces, se agrega un estímulo para reducir una conducta. Por ejemplo, en este caso, jugar con agua. ¿Te das cuenta? ¿No? El niño ve su chiguete, juega con el agua. Moja todo, qué sé yo. Se moja él. Lo más le pega, le grita, lo azota, qué sé yo. Lo insulta también, ¿no? Puede insultarlo nomás sin... Y ya es castigo positivo, porque tú agregas un estímulo aversivo para reducir una conducta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Durante el gobierno de Franco, en España, una dictadura, cuando las personas, hubo una protesta, había protestas importantes sindicales, Franco ordenaba, sobre todo las protestas feministas, ¿ya? Que a todas las mujeres les cortaran el pelo. ¿Te das cuenta? Entonces les rapaban el pelo, les cortaban el pelo. Así se sabía que eran feministas, que eran... Entonces, ¿para qué lo hacían? Agregar un estímulo aversivo, la humillación, en este caso, cortar el cabello, para que no repitan la conducta de protestar. Correcto. Entonces, se agrega un estímulo aversivo. En alguna parte del mundo, si alguien roba, para que no vuelva a robar, le cortan una mano. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Se agrega un estímulo aversivo, en este caso un castigo severo. Castigo severo. ¿Te das cuenta? También lo pueden quemar, también lo pueden azotar, también le pueden... Hay para todos los gustos. En el castigo negativo, o costo de respuesta, se quita algo que refuerza al individuo. Ponte que al niño le gusta jugar con agua. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortas el agua? No, pues le quitas la pistola, porque no le gusta jugar con agua. Le quitas el chisguete, le quitas lo que le va a jugar. ¿Te das cuenta? Estímulo consecuente. El niño ya no juega con agua. O le quitas, por ejemplo, algo, le dices, mira, si sigues jugando con agua, ya no juegas con tu play.
o ya no sales con tus amigos, o ya no juegas con Play, ya no sales con tus amigos, no ves televisión, vas a tener una, no, ya. Sábado, toda la semana, todo el mes. Ya. Ese es el castigo negativo, porque le quitas algo que le es reforzante. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si ustedes de repente no sacan un puntaje, etcétera, no, qué sé yo, que no deben amanecer, o sea, vuelvo al punto. Pero de repente sus padres dicen, y es verdad, muchos de ustedes tienen un vicio, la mayoría lo tienen. ¿Te das cuenta? Andan pegados al teléfono, con el argumento que van a encontrar respuestas a sus problemas y psicológicos, o de amor, o lo que sea, y también conocimiento. Hay una idea de que se tiene mucho conocimiento pegado al teléfono. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Tu mamá te puede decir, mira, si no sacas un buen puntaje, entonces te quito el celular, te pongo uno básico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, eso es para reducir la conducta inadecuada de no estudiar, la conducta indeseable, no estudiar, te quita algo que es costo de respuesta. Esa respuesta de no estudiar, o de, por ejemplo, distraerse, tiene un costo, te quitan algo que te refuerza, te quitan el teléfono, ¿no? No puedes salir, te quitan la tablet, qué sé. ¿Te das cuenta? Entonces te quitan algo que esté reforzante para que no se siga reforzando una conducta indeseable. Por ejemplo, en este caso, distraerse o no estudiar. ¿Se dan cuenta? Eso es. No voy a saber, porque la mayoría de la gente vive así, los adolescentes ni hablan. ¿Se dan cuenta? Eso es. Correcto. Vamos al siguiente. Castigo negativo. Estímulo discriminativo. Entonces, el estímulo es agradable. Sí. Entonces, la respuesta operante es conducta indeseable. Exacto. No sé, Así es. Así es. Así. Entonces, Sí. como lo dije, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Se le quita un beneficio para reducir la conducta en el castigo negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, un chico está fastidiando a su hermana, un niño está fastidiando a su hermana en el almuerzo con el tenedor, está fastidiando. ¿Qué le vas a quitar? ¿Le quitas a la hermana? No, pues no sé, le quitas lo que lo refuerza. Por ejemplo, le puedes decir, le quitas el tenedor o no comes. ¿Te das cuenta? Ya no vas a ver televisión, ya no vas a salir, nos vamos todos, tú te quedas. Entonces, por su conducta, tiene un costo, pierde un beneficio. ¿Te das cuenta? Una pregunta que yo siempre hago, porque cuando una época en Lima ocurría, y he pasado varios casos, ha sido documentado, niños, por ejemplo, que tenían enuresis, se orinaban en la cama. Entonces sus padres, para castigar, los sentaban en ladrillos calientes, o un ladrillo caliente, para que no vuelvan a hacerlo. Los sentaban ahí desnudos, se quemaban los genitales, etc. ¿Te das cuenta? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que no? ¿Es bueno o es malo? Es malo, pues aquí le va a gustar que nosotros no lo castiguen de esa manera. ¿Es castigo positivo o negativo? Positivo. Correcto. ¿Te das cuenta? Porque agregas un estímulo aversivo. Acá lo positivo no tiene nada que ver con bueno o mal. Se los digo porque estoy fino, ¿ah? Hay gente que estudia psicología y no entiende esto. No están en la carrera, no saben lo que es eso. No, no tienen clara. Confunden positivo con bueno, negativo con malo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Es un castigo aberrante? Sí. ¿Es un castigo indigno? Sí. ¿Es un castigo inadecuado? Sí. Pero es positivo. No porque sea bueno, sino porque se agrega un estímulo aversivo. ¿Se dan cuenta? No hay una más. WhatsApp. Mensaje de 5198955. Extinción. Sí. Supresión de refuerzo a una conducta operante previamente reforzada, ¿no? Por ejemplo, la saludaba y ella me respondía el saludo. Ya no me ha estado respondiendo el saludo. Cuando la veo, sigo mi camino, ya no la saludo. Ese es típico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace cuando una persona te deja en visto nomás? Por ejemplo, el 14 de febrero, ¿ya? ¿No es cierto? Van a haber muchos, ¿no?
que mandan su mensaje, así, etc. Entonces la persona agarra y mira, no contesta, de repente no responde nada. ¿No? Al día siguiente le sigue mandando. Ya por un poquito de dignidad te dice, ya no escriba, conocerlo. A mí no me pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está, pues se extingue la cuenta y dice, ya no, ¿por qué le voy a escribir? ¿Sabe quién trabaja en la extinción bien? Por ejemplo, los de Telefónica, los que dan un servicio, te cobran un montón de plata y no quieren, y tienen un mal servicio de atención al cliente. Te agarran y uno llama y te dicen, ya, te hacen esperar en línea, te pasan con fulana, con mengano, con el anexo aquí, con el operador acá. Vuelve a llamar mañana, llamas mañana, tiene que venir al local, le vamos a dar un código, espere, no sé cuánto. Entonces hay personas que dicen, ya, ¿para qué voy a llamar? Me tontean, no voy a llamar. Entonces se extingue la punta de llamar. Eso lo hacen a propósito, para que la persona, te das cuenta, no la refuerzan, porque si te contestan, etcétera, uno sigue llamando. Entonces ya no te refuerzan. Así se extingue la conducta de llamarnos. ¿Tú crees que es a propósito que tratan a la gente como un zapato? No. Todo está psicológicamente estudiado. ¿Te das cuenta? Es para que se extinga la conducta de llamar y la gente que se quede con su paquete patético, no sé, cierto, caro y le va el servicio. Generalmente. ¿Te das cuenta? Eso es. Lo saben todos. Y si ya saben que se llama extinción. Pero eso es. Muy bien. Revisen toda la parte de psicología cognitiva. Voy a hacer un repaso de esto. Vamos a entrar a psicología cognitiva el miércoles para ver la práctica. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Todo bien? Está claro, Sí, profesor. profesor, todo claro. Muy bien. Cuídense. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, Gracias. profesor. Gracias. Cuídese, Hasta luego. que tenga Hasta buen luego, día. profesor. Hasta luego, Cuídese. Gracias. profesor. Chao, Chao, cuídense, profe, cuídense. cuídese. Tengan buen día. Gracias, cuídense, cuídense.